Pública. Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo para todos los congresistas, senadores y senadoras. ¿Me escucha allí, presidente? Ahí, perfecto. ¿Sí, está perfecto allí? Sí, señor. Bueno, reitero mi saludo a usted, señor presidente, a los senadores y senadoras. Saludo muy cordial también para el señor fiscal general, el señor contralor y el señor procurador. Aspiramos que esa unidad de los órganos de control permita no solamente en tiempos de pandemia, sino en tiempos de normalidad, que rogamos a Dios que vuelvan, se mantengan a efectos de erradicar el mal y la tragedia histórica de la corrupción que ha vivido nuestro país. Debo dar una mala noticia. Hoy adelantábamos una reunión de congresistas del Valle. Estábamos con la ministra de Cultura y nos informaron que una de las personas que iba a participar en la reunión con los congresistas del Valle se había suicidado en su casa, dejando 2 niñas y una tragedia familiar enorme por los graves problemas económicos que enfrenta. Él era un trabajador del sector cultural que hace 2 meses no percibía ningún ingreso y su situación lo llevó pues a tomar esta lamentable decisión. Enviamos desde el Congreso, desde nuestras familias, toda la solidaridad a la familia de Juan Carlos Cardona. Señor procurador y señor fiscal, quiero hablar y referirme especialmente a la situación de los trabajadores en Colombia. Y quiero referirme a los trabajadores porque finalmente aquí se habla de desempleo, aquí se habla de empresas, aquí se habla de economía, aquí se habla de agro, se habla, en fin, de distintos sectores, pero no se discute realmente cuál es la situación de los trabajadores colombianos, que en un número superior a los 23 millones que existen en nuestro país, pues no encontramos una respuesta para satisfacer sus necesidades básicas que en este momento pues, requieren. Y señor procurador, en ese llamado es que quiero plantearle la necesidad de que en aplicación del artículo 277 de la Constitución Política ejerza el control, la vigilancia a efectos de garantizar los derechos de los trabajadores en Colombia que hoy están siendo vulnerados y conculcados de manera integral, orientados desde el gobierno nacional, señor procurador, y también señor fiscal. Y voy a explicarlo. El primer caso, como para dar un ejemplo, es que al día de ayer la Federación Médica nos informaba que el 80% de los trabajadores de la salud en nuestro país no han recibido por parte de las ARLs la dotación de bioseguridad para ellos seguir atendiendo esta pandemia. Nos informa también en ese estudio que ellos hicieron que el 40% de los trabajadores de la salud han pensado en renunciar a dicho trabajo, pero también nos informan que el 19-20% de los trabajadores de la salud siguen siendo discriminados en nuestro país. Y se habla también de que al día de hoy, señor procurador y señor fiscal, el 22% de los trabajadores de la salud no tienen el pago de sus salarios al día, como también estamos hablando de que el 46% de los trabajadores de la salud compran de su propio salario, de su propio pecunio, los elementos de bioseguridad, lo cual determina que no se ha tomado o no se ha orientado de manera directa a la protección real de los trabajadores de la salud, generando esto un grave riesgo que hoy tiene a más de 400 trabajadores de la salud contagiados por el coronavirus. Fasecolda dice que entregó 7.300.000 elementos de bioprotección, pero no dice cómo, cuándo y a quién, y en ese sentido pues consideramos que esto es un tema muy grave y le solicitamos, señor procurador, que atienda este llamado de emergencia que le estamos haciendo desde los trabajadores de la salud. De la misma manera, quiero denunciar que desde el Ministerio del Trabajo y desde el propio gobierno del presidente Iván Duque se ha orientado en una reforma laboral real. Han emitido una serie de decretos, resoluciones, circulares, como el decreto 488, el 558, la circular 021, 022, la resolución 803, en fin, un sinnúmero de decisiones en el marco de la emergencia
decisiones que han derivado en situaciones absolutamente graves como el despido colectivo de trabajadores, la suspensión de contratos laborales, la reducción de salarios de los trabajadores, la violación de las convenciones colectivas de trabajo, establecer el no pago de seguridad social por estos 2 o 3 meses que se ha desarrollado la pandemia y obviamente la violación al no reconocer las prestaciones sociales de los trabajadores. Eso en contravía, señor procurador y señor fiscal, del artículo 215 de la Constitución Política que prohíbe el desmejoramiento de los derechos de los trabajadores, generando con ello pues una profunda violación a ello. Aquí pues voy a presentarles un grupo de empresas que han desarrollado este tipo de prácticas violatorias de la Constitución y violatorias de los tratados y de los acuerdos internacionales. Me refiero a Avianca, Sodimac, Home Center, Cinépolis, Fonasfaltos, Fundación Carvajal, Falabella Colombia, Cinema Cinemar, Seguros La Previsora S.A., Colombina, OMA, Toto, en fin, un sinnúmero de empresas que han violentado los derechos de los trabajadores, aumentando con ello la crisis. Por eso, señor fiscal, hoy mismo le estoy remitiendo un oficio, el cual le dejo en la consideración. Senador Alexander López, tiene un minuto para que continúe. Estas acciones se toman, señor presidente y honorables senadores, en medio de un escenario terrible para los trabajadores. 11 millones de trabajadores están en la informalidad y alrededor de 13 millones están en trabajos formales. Encontramos que al día de hoy, señor presidente, se han despedido producto de esta pandemia, en los últimos 40 días, a casi 2 millones de trabajadores. Se suma un número cercano a los 16, 17 millones de trabajadores que hoy no tienen ingresos en sus casas y por ende la situación es absolutamente precaria si tenemos en cuenta que estos trabajadores el único ingreso, el único salario lo percibían producto de su actividad informal, actividad laboral informal o de su empleo que poseían antes de la pandemia. Quiero advertir también que en medio de esa discusión se está proponiendo una reforma laboral, otra reforma laboral, desde distintos sectores, desde congresistas, desde sectores políticos, desde expresidentes de la República, como el doctor Germán Vargas Lleras, que propone la modificación de los contratos, la reducción de salarios, la eliminación temporal de primas, de prestaciones, de cesantías, todo este tipo de cosas, lo cual conllevaría a que los Senador, le regalo otro minuto para que termine, por favor. Nosotros hemos planteado, señor presidente, que los trabajadores han entregado todo, les han quitado la pensión, les han quitado estabilidad laboral, les han quitado mesada 14, les han quitado primas, les han quitado de todo a los trabajadores en este país estos gobiernos irracionales e inhumanos. Y nosotros consideramos de manera concreta que hay de dónde echar mano en medio de esta crisis. Nosotros consideramos que, por ejemplo, generar un impuesto al sector financiero del 50% de las utilidades anualmente puede generar 6 billones de ingresos para el país. Estamos hablando también de reactivar el impuesto a los giros a grandes multinacionales que están entre 20 y 25 billones y hay una gran cantidad de recursos que le pueden llegar al país. Hablamos también de una moratoria o la renegociación de la deuda externa que podría traer gran liquidez a las finanzas del país. Estamos hablando también de revocar esos contratos de estabilidad jurídica en el país, que en estos últimos años han costado 109 billones a grandes empresas transnacionales que lo único que han hecho es beneficiarse de nuestro país. Hay que renegociar los TLCs para fortalecer la... Muchas gracias, senador. Le doy 20 segundos para que termine, por favor. En última, lo que hemos planteado es que países de la región como Perú, Argentina, Canadá y Chile, Costa Rica, han acudido al subsidio al desempleo, a proteger realmente el empleo y han llegado directamente con subsidios a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas. Así como lo han hecho otros países de la región, Colombia lo puede hacer. El gobierno no puede seguirle negando la posibilidad